Les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo. Recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que los suba regularmente. Capítulo 1. Yuta Okkotsu siempre había sido especial, marcado por una tragedia que había alterado su vida para siempre. Pero no era el único. Yuji Itadori, que había sido parte de su infancia tanto como Rika Orimoto, también había sido reclamado por la muerte demasiado pronto. Yuji había sido brillante, alegre e increíblemente fuerte, incluso como una maldición. La primera vez que Yuji había regresado, una imagen espectral del niño que una vez conoció, Yuta había sentido una mezcla de incredulidad y alivio. Yuji, a diferencia de Rika, no estaba atado a Yuta por ninguna conexión en particular. Era libre de vagar, su energía brillante e infantil era un marcado contraste con la oscuridad que rodeaba la mayoría de las maldiciones. Su forma había dejado de envejecer a los 14 años, atrapado para siempre en ese espacio liminal entre la niñez y la adolescencia. Incluso como maldición, Yuji era poderoso, más fuerte que Rika, más fuerte que cualquier maldición que Yuta hubiera enfrentado jamás. No tenía sentido, pero era la realidad con la que tenían que vivir. Los ancianos habían querido exorcizar a Yuji de inmediato, pero Gojo Satoru, con su habitual confianza frívola, había logrado convencerlos de lo contrario. Se le había hecho a Yuji un juramento vinculante que vinculaba su inmenso poder a las órdenes de Yuta. Era un equilibrio frágil, pero que le permitía a Yuji vivir junto a ellos en lugar de ser destruido. Yuta se había vuelto ferozmente protector de Yuji, una parte de él todavía lamentaba la pérdida de su amigo, mientras que otra parte se regocijaba por tenerlo de vuelta, sin importar la forma. Rika compartía su actitud protectora, su monstruosa presencia siempre acechaba detrás de Yuta, lista para defender a Yuji en cualquier momento. Yuta. La voz de Yuji era suave, casi vacilante, mientras miraba al chico mayor. Estaba envuelto en una de las sudaderas con capucha de Yuta, la tela era demasiado grande para su pequeño cuerpo y olía fuertemente a su aroma. Era una forma de que Yuta lo marcara, de mantenerlo cerca, incluso cuando estaban separados. La sudadera con capucha prácticamente ahogaba a Yuji en feromonas alfa, un recordatorio constante de a quién pertenecía. Yuta sonrió suavemente y extendió la mano para alborotar el cabello de Yuji. Sí, Yuji. Tengo hambre, dijo Yuji con una sonrisa maliciosa en los ojos. A pesar de todo, seguía siendo el mismo Yuji. Tonto, optimista y siempre hambriento. Yuta se rió entre dientes, con un sonido suave y cariñoso. Entonces, vamos a comer algo. Mientras caminaban por los pasillos de Jujutsu-Hai, Yuta mantenía una mano protectora sobre el hombro de Yuji, sus sentidos siempre en alerta máxima. La escuela era un laberinto de recuerdos, tanto nuevos como antiguos, y no pasó mucho tiempo antes de que esos recuerdos los alcanzaran. La primera vez que Yuji había entrado en Jujutsu-Hai, lo habían confundido con una amenaza. Maki Zenin, siempre la guerrera vigilante, lo había atacado sin dudarlo. Yuji, que no quería lastimarla, había corrido, pero Maki era implacable. Para cuando Yuji regresó al aula, sangraba por varios cortes profundos. La visión había desencadenado algo primario en Yuta. Sus instintos alfa habían tomado el control, y antes de que alguien pudiera detenerlo, Yuta se había vuelto salvaje, envolviéndose alrededor de Yuji en un capullo protector. Rika se había manifestado en su forma monstruosa, cubriéndolos a ambos como si desafiara a alguien a acercarse. Yuta tardó horas en volver en sí, para que la rabia y el miedo se calmaran. Desde entonces, los estudiantes de segundo año habían aprendido a andar con cuidado con Yuji, no por miedo, sino por respeto. Se habían hecho amigos, poco a poco pero con seguridad, al comprender que Yuji no era solo una maldición, sino una persona, un chico que alguna vez había sido como ellos. Cuando entraron al comedor, los ojos de Yuji se iluminaron al ver la comida. Prácticamente saltó sobre sus pies, olvidando la tensión anterior. Yuta lo miró con una sonrisa cariñosa, con el corazón dolorido por una mezcla de emociones que no podía nombrar. Yuji estaba allí, con él. Pero también era una maldición, atado por poderes que ninguno de los dos entendía del todo. Y, sin embargo, a pesar de todo, Yuji seguía siendo el niño brillante e infantil que Yuta siempre había conocido.
Yuta extendió la mano, acercó a Yuji y le dio un suave beso en la sien. Estoy orgulloso de ti, Yuji, susurró, con la voz cargada de emoción. Pase lo que pase, estoy orgulloso de ti. Yuji lo miró, con los ojos muy abiertos y brillando con algo que parecía esperanza. Gracias, Yuta. Yo también estoy feliz de que estés conmigo. Se sentaron a comer, con el peso de su pasado compartido, flotando en el aire entre ellos. Pero por ahora, en ese momento, eran solo dos chicos compartiendo una comida, encontrando consuelo en la presencia del otro. Capítulo 2. Destello del destino. El día que Yuji salvó a Suguru Getou fue un día que ninguno de ellos olvidaría jamás. Había surgido de la nada, un destello de intuición que había golpeado a Yuji como un rayo. En ese breve momento, había visto un futuro sin Getou, un mundo en el que Gojo Satoru estaba solo, con el corazón apesadumbrado por la pérdida. Yuji no podía explicarlo, ni siquiera podía entenderlo él mismo, pero sabía que tenía que actuar. La batalla que siguió fue feroz, pero Yuji era imparable. Incluso sin su energía maldita, era una fuerza a tener en cuenta, sus movimientos eran fluidos y precisos mientras luchaba por salvar a Getou. Cuando finalmente se calmó el polvo, Yuji salió victorioso y Getou se salvó la vida. Todo había cambiado. Getou, que alguna vez estuvo a punto de volverse contra el mundo, ahora se encontraba en una encrucijada. Las acciones de Yuji le habían mostrado un camino diferente, uno en el que aún podía luchar por lo que creía, pero sin perderse a sí mismo en el proceso. Getou había regresado a Jujutsu High, no como estudiante, sino como profesor. Su presencia era un recordatorio de las decisiones que todos tenían que tomar, los caminos que podían tomar. Se había vuelto ferozmente protector de Yuji, viendo en él algo que no había visto en sí mismo durante mucho tiempo: esperanza. Yuji, por su parte, había aceptado la protección de Getou con su habitual tranquilidad. No comprendía del todo el peso de lo que había hecho, pero estaba feliz de haber marcado una diferencia. Mientras caminaban por el recinto escolar, con las dos hijas adoptivas de Getou detrás de ellos, Yuji no pudo evitar sentir una sensación de paz. A pesar de todo, estaba rodeado de personas que se preocupaban por él, que lo veían no solo como una maldición, sino como una persona. Yuji, la voz de Getou irrumpió en sus pensamientos y lo devolvió al presente. Hiciste algo increíble, ¿lo sabías? Yuji lo miró con expresión pensativa. Simplemente hice lo que creí correcto. Getou sonrió, una sonrisa genuina y poco común, que lo hacía parecer más joven, menos agobiado por el peso del mundo. Y es por eso que eres especial, Yuji. Caminaron en silencio durante un rato, mientras el sol se ponía detrás de ellos y proyectaba largas sombras sobre el suelo. Yuji sintió un calor en el pecho, una sensación de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. No importaba lo que le deparara el futuro, él sabía que no estaba solo. Capítulo 3. Desangrándose. La primera vez que Yuta vio a Yuji sangrando, casi lo volvió loco. Acababan de llegar a Jujutsu High, Yuji seguía a Yuta mientras se abrían paso por los pasillos desconocidos. Yuji, curioso como siempre, se había alejado, dejando a Yuta para que se presentara a los demás estudiantes. Fue solo cuando Yuji se tambaleó de regreso al salón de clases, con el costado empapado de sangre, que Yuta se dio cuenta de que algo andaba mal. Maki Zenin, con su rostro convertido en una máscara de culpa y confusión, estaba parada afuera de la puerta, con sus armas todavía en la mano. Yuta no pensó. Reaccionó. En un instante, estaba al lado de Yuji, sus brazos envolvieron al niño más pequeño como para protegerlo del mundo. Sus instintos de alfa tomaron el control, y antes de que se diera cuenta, se había vuelto salvaje, su cuerpo vibraba con la necesidad de proteger lo que era suyo. Rika se manifestó a su lado, su monstruosa forma se cernía sobre ambos mientras gruñía a cualquiera que se atreviera a acercarse. Fue solo cuando llegó Gojo Satoru, su presencia calmándolo de una manera que solo él podía lograr, que Yuta comenzó a volver en sí. Yuji se había desmayado por la pérdida de sangre, su pequeño cuerpo estaba acunado en los brazos de Yuta como si fuera lo más preciado del mundo. Gojo lo había curado, su expresión era seria por una vez mientras miraba a los dos chicos. Él es Yuji Itadori, dijo Gojo con voz firme mientras presentaba a Yuji a los demás estudiantes. Él es especial.
y está bajo la protección de Yuta. Los demás asintieron, con expresiones que mezclaban confusión y comprensión. No sabían toda la historia, pero no era necesario. Podían ver la forma en que Yuta miraba a Yuji, la forma en que lo abrazaba incluso ahora, como si tuviera miedo de soltarlo. Desde ese día, Yuji fue parte de su grupo, aceptado no solo como una maldición, sino como un amigo. Esa noche, mientras Yuta yacía junto a Yuji, su cuerpo más grande se acurrucó alrededor del niño más pequeño, le dio suaves besos en el cuello, sus labios se demoraron sobre la glándula olfativa. «Te amo, Yuji», susurró, su voz cargada de emoción. «Estoy tan orgulloso de ti». Yuji, todavía medio dormido, murmuró algo en respuesta, mientras extendía la mano para enredarse en el cabello de Yuta. «Yo también te amo, Yuta», murmuró, con la voz arrastrada por el cansancio. Yuta sonrió, su corazón se llenó de afecto mientras abrazaba a Yuji. No importaba lo que pasara, no importaba cómo el mundo intentara separarlos, siempre se tendrían el uno al otro. Y por ahora, eso fue suficiente. Capítulo 4. El peso del poder. Yuji Itadori nunca había pedido ser una maldición. Tampoco había pedido ser poderoso. Sin embargo, allí estaba, cargando con un peso que nadie, ni siquiera Yuta, entendía del todo. La mayoría de los días, se las arreglaba para olvidar, empujando los pensamientos a un rincón de su mente mientras se aferraba a las pequeñas alegrías de estar de nuevo con sus amigos. Pero luego había días como hoy, en los que el peso lo oprimía con tanta fuerza que sentía que se estaba asfixiando. Comenzó como un día normal en Jujutsu-Hai. Yuji se había despertado temprano, como de costumbre, y se encontró enredado en los brazos de Yuta. El calor del cuerpo del otro chico le dificultaba levantarse de la cama. Pero el deber llamaba y, finalmente, ambos se levantaron, listos para enfrentar otro día. Yuta caminó a su lado mientras se dirigían al campo de entrenamiento. Era un día de entrenamiento supervisado, donde se suponía que los de segundo año debían perfeccionar sus técnicas. A Yuji solo se le permitía mirar, su energía maldita estaba sellada por el juramento vinculante, a menos que Yuta dijera lo contrario. A medida que transcurría el día, Yuji sentía la familiar picazón de su poder contenido. Lo tiraba, royendo los límites de su control mientras veía a sus amigos luchar entre sí. Sabía que podía acabar con todo en un instante, con solo un movimiento de muñeca. La idea lo asustaba más de lo que quería admitir. «Yuji», la voz de Yuta interrumpió sus pensamientos y Yuji levantó la vista para ver a su amigo observándolo con preocupación. «¿Estás bien?». Yuji forzó una sonrisa, metiendo las manos en los bolsillos de la sudadera con capucha de Yuta. «Sí, solo, cansado». Yuta no parecía convencido, pero no insistió. En cambio, extendió la mano y le revolvió el cabello a Yuji, un simple gesto que lo tranquilizó de una manera que las palabras no podían. Yuji se inclinó ante el toque, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. No estaba seguro de cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que todo estaba bien. Esa tarde, cuando el sol se ponía en el cielo, los llamaron ante los ancianos. Yuji sintió el cambio en el aire tan pronto como entraron en la habitación. La tensión era densa y sofocante. Los ancianos nunca se alegraban de verlo. Lo veían como una amenaza, una fuerza incontrolable que podría acabar con todos ellos en un instante. Hoy no fue diferente. Estaban sentados detrás de una larga mesa de madera, con los rostros ensombrecidos por la tenue luz. Sus ojos se clavaron en Yuji, el peso de su juicio lo oprimía como una tonelada de ladrillos. «Yuji Itadori», dijo uno de los ancianos con voz fría y distante. «Tenemos una misión para ti». Yuji sintió que Yuta se ponía rígido a su lado y miró hacia un lado para ver que su amigo tenía la mandíbula apretada y la mirada dura. Las misiones que los ancianos le encomendaban a Yuji nunca eran sencillas. Eran misiones suicidas, diseñadas para librarlos del problema que él representaba. Pero Yuji era fuerte, más fuerte de lo que cualquiera de ellos creía, y había sobrevivido a todas y cada una de ellas. Aún así, el peso de todo aquello estaba empezando a pasar factura. «Esta misión», continuó el anciano, «requiere de toda tu fuerza. Podrás usar tu energía maldita, pero solo bajo las órdenes de Yuta Okkotsu». El corazón de Yuji se hundió. Sabía lo que eso significaba.
otra batalla, otra pelea en la que se vería obligado a desatar el poder que lo aterrorizaba. Miró a Yuta, esperando algún tipo de consuelo, pero la expresión de su amigo permaneció indescifrable. Entendido, dijo finalmente Yuta, con voz firme. Nos ocuparemos de ello. Los ancianos los despidieron y abandonaron la habitación en silencio. Yuji podía sentir el peso de la mirada de Yuta sobre él, pero mantuvo la mirada fija en el suelo, su mente daba vueltas con miles de pensamientos. Yuji, dijo finalmente Yuta, con voz suave. No tienes que hacer esto si no quieres. Yuji negó con la cabeza, forzando una sonrisa mientras miraba a su amigo. Está bien, Yuta. Puedo manejarlo. Pero la verdad era que no estaba seguro de cuánto más podría soportar. El peso de su poder, el miedo a perder el control, todo se estaba volviendo demasiado. Pero por el bien de Yuta, seguiría adelante. Lucharía, porque eso era lo que Yuta necesitaba que hiciera. Y si eso significaba mantener a salvo a las personas que le importaban, entonces era una carga que soportaría con gusto. Capítulo 5. Misión de las sombras. La noche estaba inquietantemente tranquila mientras Yuji y Yuta avanzaban por las calles oscuras, con el peso de la misión presionándolos como una manta sofocante. El aire estaba cargado de tensión, del tipo que se pega a la piel y dificulta la respiración. Estaban en lo profundo de un territorio maldito, enviados a exorcizar una maldición de grado especial que había estado causando estragos en la ciudad. Los ancianos les habían dado poca información, solo que la maldición era poderosa, más poderosa que cualquier otra a la que se habían enfrentado antes. Yuji podía sentir la familiar atracción de su poder, la energía maldita que vibraba bajo su piel como un cable de alta tensión. Era una sensación peligrosa, uno que había aprendido a mantener bajo control, pero esa noche no estaba seguro de poder hacerlo. Yuji, la voz de Yuta rompió el silencio y lo sacó de sus pensamientos. ¿Estás listo? Yuji asintió, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas, mezclándose con el miedo y la incertidumbre que se habían ido acumulando en su interior durante días. Estoy listo, dijo con voz firme a pesar de la agitación en su interior. Yuta lo observó por un momento, sus ojos escrutando el rostro de Yuji en busca de cualquier signo de vacilación. Cuando no encontró ninguno, asintió levemente, un acuerdo silencioso de que estaban juntos en esto. A medida que se acercaban a la fuente de la energía de la maldición, Yuji podía sentir que el aire se enfriaba y que la oscuridad que los rodeaba se espesaba como un velo. La maldición estaba cerca y su presencia los presionaba con una fuerza casi física. Y entonces lo vieron. La maldición era monstruosa, una masa retorcida de miembros y dientes, cuyos ojos brillaban con una luz malévola. No se parecía a nada que Yuji hubiera visto antes, una criatura nacida de las profundidades más oscuras del miedo humano. El corazón de Yuji dio un vuelco mientras miraba la maldición, todo el peso de su poder lo invadía como un maremoto. Podía sentir su propia energía de maldición reaccionando, surgiendo desde lo más profundo de él, rogando que la liberaran. Yuji, la voz de Yuta era firme, asentándolo en el momento. Quédate conmigo. Yuji asintió, sin apartar la mirada de la maldición que avanzaba hacia ellos, con movimientos lentos y deliberados, como un depredador acechando a su presa. Yuta dio un paso adelante, con la espada desenvainada y lista, y la energía de su maldición llameó a su alrededor como un escudo protector. Me encargaré del primer golpe, dijo, con voz tranquila y firme. Prepárate para respaldarme. Yuji respiró profundamente, concentrándose en el vínculo entre ellos, la conexión que le permitía canalizar su poder a través de la orden de Yuta. Podía sentir el peso del juramento vinculante, la forma en que envolvía su energía de maldición como cadenas, manteniéndola bajo control hasta que Yuta diera la orden. Y entonces, Yuta se movió. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró con la maldición y su espada cortó el aire con una precisión letal. La maldición rugió de dolor y su cuerpo se retorció y se contorsionó mientras intentaba evadir los ataques de Yuta. Pero Yuta era implacable, sus movimientos eran una danza de gracia y poder, cada golpe apuntaba a los puntos débiles de la maldición. Yuji observó con asombro cómo su amigo luchaba, la fuerza y la habilidad que mostraba eran un testimonio del entrenamiento que ambos habían recibido.
Pero a medida que la batalla se agudizaba, Yu-Hee podía sentir que la energía de la maldición crecía en su interior y que la necesidad de liberarla se hacía cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Podía ver la tensión en los movimientos de Yuta, la forma en que sus ataques se volvían más lentos, menos precisos. «Yuta», gritó Yu-Hee con voz apremiante. «Déjame ayudarte». Yuta dudó por un momento, sus ojos se posaron en Yu-Hee, antes de asentir. «Ahora, Yu-Hee». El juramento vinculante se rompió y Yu-Hee sintió que la energía de su maldición se elevaba y llenaba su cuerpo de poder. Era una sensación abrumadora que amenazaba con consumirlo, pero se obligó a mantener el control y a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Con un rugido, Yu-Hee se lanzó contra la maldición, sus puños brillaron con energía maldita mientras golpeaba. El impacto fue devastador, el cuerpo de la maldición se derrumbó bajo la fuerza del ataque de Yu-Hee. No se detuvo, no le dio a la maldición la oportunidad de recuperarse, sus movimientos eran un borrón de velocidad y poder mientras atravesaba las defensas de la criatura. La maldición dejó escapar un último grito ensordecedor antes de desintegrarse en una nube de humo negro. Su presencia desapareció como si nunca hubiera existido. Yu-Hee se quedó allí, jadeando, con el cuerpo temblando por el esfuerzo mientras luchaba por controlar la energía salvaje de la maldición que aún lo recorría. Era una batalla dentro de sí mismo, uno que estaba perdiendo lentamente. Pero entonces sintió una mano en su hombro, cálida y tranquilizadora. Yu-Hee levantó la vista y vio a Yuta de pie junto a él, con los ojos llenos de preocupación. «Está bien, Yu-Hee», dijo Yuta suavemente, con voz tranquilizadora. «Lo lograste. Se acabó». Yu-Hee asintió, respiró profundamente y lentamente hizo que la energía de la maldición volviera a bajar, encerrándola una vez más. El peso del juramento vinculante se apoderó de él como una manta reconfortante y sintió que la tensión se disipaba lentamente de su cuerpo. Se quedaron allí por un momento, el silencio entre ellos se llenó de palabras no dichas. Yu-Hee podía ver la preocupación en los ojos de Yuta, la forma en que la mano de su amigo se apretó sobre su hombro como para asegurarse de que Yu-Hee todavía estaba allí. «Estoy bien», dijo Yu-Hee, esbozando una pequeña sonrisa. «De verdad, Yuta. Estoy bien». Pero la verdad era que no estaba seguro de cuánto tiempo más podría seguir diciendo eso. Capítulo 6. En las sombras del pasado. La misión había terminado, pero el peso de la misma persistió mucho después de que regresaron a Jujutsu-Hai. Yu-Hee no podía quitarse de encima la sensación de que algo estaba cambiando, algo oscuro y peligroso acechaba justo debajo de la superficie de sus pensamientos. No pudo dormir esa noche, su mente se llenaba de recuerdos de la batalla, de la forma en que su energía maldita había surgido como un maremoto, amenazando con ahogarlo. Siempre había sabido que era diferente, que su poder era algo a lo que temer, pero solo ahora comprendió realmente lo peligroso que podía ser. Yu-Hee permaneció despierto en la oscuridad, escuchando el ritmo constante de la respiración de Yuta a su lado. Sintió una punzada de culpa al mirar a su amigo, la única persona que siempre había estado ahí para él, que había luchado para protegerlo incluso cuando el mundo quería que se fuera. No merecía la bondad de Yuta, su lealtad inquebrantable. No cuando él era la razón de tanto dolor y miedo. Yu-Hee se giró hacia un lado, acurrucándose como una bola mientras intentaba alejar los pensamientos, pero estos se aferraban a él como una segunda piel, negándose a soltarse. En el silencio de la noche, los recuerdos comenzaron a surgir, recuerdos de una época antes de que él fuera una maldición, antes de que todo saliera mal. Recordó el día en que murió, el dolor y la confusión que sintió mientras su cuerpo era destrozado por fuerzas que no podía comprender. Había sido tan joven, tan inocente, y sin embargo, el mundo le había arrebatado todo en un instante. Y entonces, no hubo nada. Solo oscuridad, frío e interminable, hasta el día en que despertó convertido en otra cosa, algo retorcido y equivocado. Había intentado comprender, había intentado darle sentido a lo que se había convertido, pero las respuestas siempre estaban fuera de su alcance, se le escapaban entre los dedos como humo. Yu-Hee se estremeció y se ajustó aún más la sudadera con capucha de Yuta mientras intentaba bloquear los recuerdos.
pero estos seguían apareciendo, cada uno más doloroso que el anterior, hasta que sintió que se estaba ahogando en un mar de su propia culpa y miedo. Él no quería ser una maldición. Él no quería ser un monstruo. Pero por más que lo intentó, no pudo escapar de lo que era. Al día siguiente, Yu-Hi caminaba por los pasillos de Jujutsu-Hai como un fantasma, con la mente todavía atrapada en las sombras de su pasado. Podía sentir las miradas de los demás estudiantes, la forma en que susurraban a sus espaldas, sus palabras cargadas de miedo y sospecha. Incluso sus amigos, los que siempre habían estado ahí para él, parecían distantes, sus sonrisas forzadas y sus ojos llenos de algo que Yu-Hi no podía identificar. Era como si el mundo se estuviera cerrando sobre él, los muros de su vida se derrumbaran lentamente hasta que no quedara nada más que oscuridad. Se encontró parado frente al antiguo campo de entrenamiento, el lugar donde había conocido por primera vez a Maki y a los demás, donde había sentido por primera vez el dolor de ser diferente, de ser algo a lo que temer. Yu-Hi se quedó mirando el campo vacío, con el corazón apesadumbrado por el peso de sus recuerdos. Aún podía sentir el dolor de los ataques de Maki, la forma en que su espada había atravesado su carne como si no fuera más que un monstruo al que había que dar caza. Pero más que eso, recordó la mirada en los ojos de Yuta, la forma en que su amigo se había vuelto salvaje, sus instintos protectores activándose mientras trataba de proteger a Yu-Hi de la crueldad del mundo. Fue un momento que definió su relación, el punto en el que la actitud protectora de Yuta se había convertido en algo más oscuro, algo posesivo. Yu-Hi sabía que Yuta lo amaba, que haría cualquier cosa para mantenerlo a salvo, pero a veces, sentía que ese amor lo asfixiaba, atrapándolo en una jaula de la que no podía escapar. No sabía cuánto tiempo más podría seguir viviendo así, atrapado entre el amor de sus amigos y el miedo a su propio poder. Pero por ahora, no tenía otra opción. Porque incluso en los momentos más oscuros, no pudo dejar el lado de Yuta. Y así, Yu-Hi permaneció allí, solo en las sombras del pasado, esperando un futuro que no estaba seguro de querer. Capítulo 7. Huesos fracturados. Los días transcurrían como un borrón, cada uno mezclándose con el siguiente, mientras Yu-Hi luchaba por mantenerse a flote en el mar de sus propios pensamientos. La misión lo había dejado conmocionado, más de lo que quería admitir, y la oscuridad en su interior parecía crecer con cada día que pasaba. Yuta podía sentir el cambio en Yu-Hi, aunque no lo comprendiera del todo. Observó cómo su amigo se alejaba, separándose de los demás, como si tuviera miedo de algo que Yuta no podía ver. Yu-Hi, dijo Yuta una noche mientras estaban sentados en su dormitorio compartido, el silencio entre ellos era denso y pesado. Háblame. Yu-Hi levantó la vista desde donde estaba sentado en el borde de la cama, con los ojos apagados y cansados. ¿Sobre qué? Preguntó con voz monótona. Sobre lo que te preocupa, respondió Yuta con tono amable. Extendió la mano y la colocó sobre la rodilla de Yu-Hi. Sé que algo anda mal. No tienes que cargar con ello solo. Por un momento, Yu-Hi estuvo tentado de contarle todo. Contarle a Yuta sobre la oscuridad que lo consumía lentamente, sobre el miedo de estar perdiéndose a sí mismo por la energía maldita que surgía dentro de él. Pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, sin poder escapar. En cambio, forzó una sonrisa, sacudió la cabeza mientras colocaba su mano sobre la de Yuta. Estoy bien, Yuta. De verdad. Yuta frunció el ceño y sus ojos buscaron en el rostro de Yu-Hi alguna señal de que estuviera mintiendo. Yu-Hi, por favor. No tienes que fingir conmigo. No estoy fingiendo, insistió Yu-Hi, aunque ni siquiera él creía en sus propias palabras. Apretó la mano de Yuta, tratando de ofrecerle algún tipo de tranquilidad. Solo, necesito algo de tiempo, ¿de acuerdo? Yuta frunció aún más el ceño, pero asintió lentamente y retiró la mano. Está bien, dijo en voz baja, aunque sus ojos todavía estaban llenos de preocupación. Pero si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Yu-Hi asintió y ofreció otra sonrisa forzada antes de volver su atención al suelo. Podía sentir la mirada de Yuta fija en él, la preocupación irradiando de él en oleadas, pero no podía obligarse a mirar a su amigo a los ojos.
Tenía miedo de lo que pudiera ver allí, miedo de que Yuta viera la oscuridad que lentamente lo estaba devorando, miedo de que se estuviera convirtiendo en algo monstruoso. Y así, mantuvo su distancia, incluso cuando eso lo destrozaba. Capítulo 8. Desenredando hilos. La tensión entre Yuji y Yuta solo aumentó en los días siguientes. Yuji continuó retirándose, sus sonrisas se volvieron cada vez más forzadas mientras luchaba por mantener la fachada de normalidad. Cumplió con los trámites, asistió a clases y sesiones de entrenamiento, pero su corazón no estaba en eso. El peso de su energía maldita lo presionaba como una manta de plomo, sofocándolo con cada día que pasaba. Yuta, por su parte, no sabía qué hacer. Podía ver a Yuji alejándose de él, refugiándose en sí mismo de una manera que nunca antes había hecho. Le aterrorizaba la idea de perder a Yuji en la oscuridad que se había apoderado de él. Pero por más que intentara acercarse para alejar a Yuji del abismo, su amigo solo lo apartaba. Una tarde, mientras caminaban de regreso a su dormitorio después de una sesión de entrenamiento particularmente agotadora, Yuta no pudo soportarlo más. Agarró el brazo de Yuji y lo detuvo en medio del pasillo. «Yuji, ¿qué sucede?», preguntó Yuta, con la voz temblorosa, con una mezcla de frustración y miedo. «No eres tú mismo. Has estado distante y yo, no sé cómo ayudarte». Yuji lo miró con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Por un momento, no dijo nada, solo miró a Yuta como si lo estuviera viendo por primera vez. Luego, lentamente, su expresión se suavizó y dejó escapar un suspiro, sus hombros se desplomaron como si el peso del mundo finalmente se hubiera vuelto demasiado para soportar. «Lo siento, Yuta», susurró Yuji, con la voz cargada de emoción. «Yo, no sé cómo explicarlo. Es que, siento que me estoy perdiendo a mí mismo». El corazón de Yuta se encogió ante la cruda vulnerabilidad en la voz de Yuji. Se acercó, ahuecando el rostro de Yuji entre sus manos, mientras buscaba los ojos de su amigo. «No te estás perdiendo a ti mismo», dijo con firmeza, su voz cargada de determinación. «No permitiré que eso suceda». Yuji negó con la cabeza, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se apartaba del toque de Yuta. «No lo entiendes», dijo, con la voz quebrada. «La energía de la maldición se está haciendo más fuerte. Puedo sentirla, Yuta. Es como si estuviera tratando de apoderarse de todo, y tengo miedo de que un día no pueda detenerla». Yuta sintió una punzada de miedo ante las palabras de Yuji, pero la reprimió, negándose a dejar que se apoderara de él. «Eres más fuerte que eso», dijo, con voz firme. «Eres más fuerte que la energía de la maldición. Sé que lo eres. Pero ¿y si no lo soy?», susurró Yuji, con una voz apenas audible. «¿Y si un día pierdo el control y te hago daño a ti o a alguien más? No quiero eso, Yuta. No quiero ser un monstruo». «No eres un monstruo», dijo Yuta con firmeza, apretando cada vez más los brazos de Yuji. «Eres Yuji Itadori. Eres mi amigo y te conozco. Sé que nunca lastimarías a nadie, sin importar cuán fuerte se vuelva la energía de la maldición». Yuji lo miró con los ojos llenos de dudas. «¿Pero qué pasa si no tengo elección?». «Siempre tienes una opción», dijo Yuta, y su voz se suavizó mientras abrazaba a Yuji con fuerza. «Y yo estaré aquí para ayudarte, pase lo que pase. Resolveremos esto juntos, ¿de acuerdo?». Por un momento, Yuji no dijo nada, solo se quedó allí de pie en los brazos de Yuta, su cuerpo temblando por el peso de sus emociones. Luego, lentamente, asintió, sus brazos envolvieron la cintura de Yuta mientras enterraba su rostro en el hombro de su amigo. «Está bien», susurró Yuji, con la voz amortiguada por la camisa de Yuta. Juntos. Capítulo 9. Una mirada al futuro. El aire estaba cargado de tensión cuando Yuji y Yuta entraron al campo de entrenamiento, sus pasos resonaban en el vasto espacio vacío. Era temprano por la mañana, el sol apenas comenzaba a salir, proyectando largas sombras sobre el campo. Los ancianos los habían convocado para una sesión de entrenamiento especial, uno que Yuji sabía que estaba destinada a poner a prueba sus límites. Podía sentir el peso de sus expectativas presionándolo, la demanda tácita de que demostrara que era digno del poder que poseía. Pero a Yuji no le importaba demostrar nada a los ancianos.
Todo lo que le importaba era mantener a sus amigos a salvo, y si eso significaba enfrentar cualquier desafío que tuvieran reservado para él, que así fuera. Yuta caminaba a su lado, con una expresión indescifrable mientras se acercaban al centro del campo. Yuji podía sentir la tensión que irradiaba su amigo, la forma en que su mano flotaba cerca de la empuñadura de su espada, como si estuviera lista para defenderlo en cualquier momento. Los ancianos ya los estaban esperando, sus rostros ensombrecidos por la tenue luz. No dijeron nada mientras Yuji y Yuta se acercaban, solo observaban con ojos fríos y calculadores. «Tenemos una tarea especial para ti, Yuji Itadori», dijo finalmente uno de los ancianos, con un tono de autoridad. «Hay una maldición que ha estado causando estragos en la ciudad, uno que creemos que solo tú puedes controlar». Yuji sintió que el corazón le daba un vuelco y que el miedo familiar se instalaba en su estómago. Ya lo habían enviado a misiones como esa antes. Tareas peligrosas, casi suicidas, que los ancianos no se atreverían a asignar a nadie más. Pero esta vez se sintió diferente. Había algo en el tono del anciano, algo que hizo que a Yuji se le pusiera la piel de gallina. «Creemos que esta maldición puede estar relacionada con tu propio poder», continuó el anciano, entrecerrando los ojos mientras estudiaba la reacción de Yuji. «Es un grado especial, más fuerte que cualquier cosa que hayamos encontrado antes. Podrás usar tu energía maldita, pero solo bajo las órdenes de Yuta Okkotsu». Yuji miró a Yuta, la expresión de su amigo se oscureció ante las palabras del anciano. Podía ver la preocupación en los ojos de Yuta, el miedo de que esta misión fuera más de lo que podían manejar. Pero Yuji no tenía otra opción. Nunca la tuvo. «Lo entiendo», dijo Yuji en voz baja, con voz firme a pesar de la agitación en su interior. El anciano asintió con la cabeza, con expresión indescifrable, mientras les hacía un gesto para que se fueran. «Pueden retirarse. La misión comienza al atardecer». Yuji y Yuta se dieron la vuelta para marcharse, con el peso de la misión sobre ellos como una nube oscura. Mientras caminaban de vuelta a su dormitorio, ninguno de los dos habló, el silencio entre ellos estaba cargado de miedos y dudas no expresados. No fue hasta que estuvieron de vuelta en la seguridad de su habitación que Yuta finalmente rompió el silencio. «Yuji, ¿estás seguro de esto?», preguntó, su voz cargada de preocupación. «Esta maldición suena peligrosa». «Es peligroso», admitió Yuji, con la mirada perdida por la ventana. «Pero tengo que hacerlo, Yuta. Es la única forma de mantener a todos a salvo». Yuta frunció el ceño y extendió la mano para agarrar el brazo de Yuji. «¿Pero qué pasa contigo? ¿Qué pasa si pierdes el control?». «No lo haré», dijo Yuji con firmeza, girándose para encontrarse con la mirada preocupada de Yuta. «No puedo permitírmelo. No ahora». Yuta abrió la boca para discutir, pero la mirada en los ojos de Yuji lo detuvo. Había una determinación allí, una resolución que Yuta nunca había visto antes. Sabía que no había forma de cambiar la opinión de Yuji, sin importar cuánto quisiera protegerlo. «Está bien», dijo finalmente Yuta, su voz se suavizó mientras abrazaba a Yuji con fuerza. «Pero prométeme que tendrás cuidado». «No puedo perderte, Yuji». «Lo prometo», susurró Yuji, envolviendo con sus brazos la cintura de Yuta mientras hundía su rostro en el hombro de su amigo. «No dejaré que me pase nada. No mientras te tenga a ti». Mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el mundo con un profundo resplandor rojo sangre, Yuji no pudo evitar preguntarse si esta sería la última vez que vería el rostro de Yuta, la última vez que sentiría el calor de su abrazo. Pero desechó ese pensamiento y se preparó para la batalla que se avecinaba. Tenía un trabajo que hacer y no podía permitir que sus miedos se interpusieran en su camino. Porque, pasara lo que pasara, él protegería a Yuta, incluso si eso significaba perderse a sí mismo en el proceso. Capítulo 10. Sombras del pasado. El sol apenas se había ocultado en el horizonte, cuando la llamada de emergencia resonó por los pasillos de Jujutsu High. Una fuerte tensión cubría el campus, el aire estaba cargado de un miedo tácito. Yuji podía sentirlo filtrándose en sus huesos, un miedo frío y persistente de que algo terrible estaba a punto de suceder. Él y Yuta caminaron uno al lado del otro hacia la sala de reuniones, sus pisadas eran inquietantemente silenciosas contra el piso de piedra.
La mano de Yuta rozó la de Yuji, un pequeño gesto reconfortante que no pasó desapercibido. ¿Estás bien?, preguntó Yuta suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Yuji asintió, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sí, mintió, ofreciendo una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo estoy un poco nervioso. Yuta le apretó la mano suavemente, con expresión seria. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. La sonrisa de Yuji vaciló y su mente recordó la conversación que tuvo con Gojo no hace mucho tiempo, en la tranquilidad de un patio apartado. Retrospectiva. Una conversación con Gojo. Había sido un raro momento de calma en Jujutsu-Hai. El cielo estaba pintado con los suaves tonos del crepúsculo mientras Yuji estaba sentado en un banco, perdido en sus pensamientos. Las sombras se alargaban y se tenues, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. ¿Te importa si me uno a ti? La voz de Gojo rompió el silencio, sacando a Yuji de su ensoñación. Yuji levantó la vista y vio a su maestro de pie a unos metros de distancia. Su habitual sonrisa relajada había sido reemplazada por algo más serio, más intenso. Yuji asintió y se movió para dejar espacio en el banco. Gojo se sentó a su lado y se reclinó con un suspiro. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos era cómodo, pero estaba cargado de palabras no dichas. Finalmente, Gojo se volvió hacia Yuji, con una expresión indescifrable tras la venda. Yuji empezó a decir, con un tono inusualmente grave. Hay algo que necesitas saber. El corazón de Yuji dio un vuelco y una sensación de aprensión se instaló en sus entrañas. ¿Qué sucede, Gojo-sensei? Gojo dudó un momento, como si sopesara cuidadosamente sus palabras. Tu energía maldita es diferente. Más fuerte que cualquier otra que hayamos visto, incluso más fuerte que la de Sukuna cuando estaba en su apogeo. Yuji frunció el ceño y la confusión brilló en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Gojo suspiró, pasándose una mano por el pelo blanco. El juramento vinculante que limita la energía de tu maldición está ahí por una razón. Si liberaras toda tu energía a la vez, justo después de que se levante el juramento, podrías matar a cualquier persona o cosa a tu alrededor. Nadie podría detenerte. A Yuji se le heló la sangre al oír las palabras de Gojo y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Alguien?, susurró con voz temblorosa. El silencio de Gojo fue respuesta suficiente. Yuji tragó saliva con fuerza, el peso de la revelación se posó pesadamente sobre sus hombros. Incluso tú. Gojo no respondió de inmediato, tenía la mirada fija en el horizonte. Cuando finalmente habló, su voz era suave, casi melancólica. Incluso yo. Yuji apretó los puños y sus nudillos se pusieron blancos cuando una oleada de miedo y culpa lo invadió. Pero no lo haría, no podría. Lo sé, interrumpió Gojo, con voz firme pero gentil. Sé que no lo harías a propósito, Yuji. Pero debes comprender el poder con el que estás lidiando. Debes tener el control, pase lo que pase. Yuji asintió lentamente, su mente dando vueltas con las implicaciones de las palabras de Gojo. Lo entiendo. Gojo colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Yuji y le dio un ligero apretón. Bien. Solo recuerda, Yuji, que no estás solo en esto. Todos estamos aquí para ayudarte. Yuji miró a Gojo, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Gracias, Gojo-sensei. Gojo sonrió y un rastro de calidez volvió a sus rasgos. Ni lo menciones, muchacho. El recuerdo permaneció en la mente de Yuji mientras él y Yuta entraban en la sala de reuniones, la cual ya estaba repleta de hechiceros de todo Japón. La atmósfera estaba tensa, el aire crepitaba con anticipación mientras todos esperaban las noticias que habían motivado una reunión tan urgente. Gojo estaba de pie al frente del salón, su habitual actitud despreocupada había sido reemplazada por una presencia severa y autoritaria. Yuji podía ver las líneas de tensión en la postura de su maestro, la forma en que tenía los hombros erguidos, como si se estuviera preparando para lo peor. Cuando la sala quedó en silencio, Gojo dio un paso adelante y su voz se escuchó claramente a través del pasillo. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, comenzó, con un tono sombrío. No les haré perder el tiempo con cortesías, así que iré directo al grano.
Hemos recibido informes de que Ryomen Sukuna ha vuelto a encarnar de alguna manera. Un jadeo colectivo recorrió la sala, seguido de un murmullo de susurros de sorpresa. Yuji sintió que se le paraba el corazón y que se le cortaba la respiración al oír esas palabras. Sukuna había vuelto. El rey de las maldiciones, el mismo ser que había causado tanta muerte y destrucción, estaba suelto una vez más. Gojo levantó una mano y silenció a la sala mientras continuaba. No sabemos cómo ni por qué, pero sí sabemos que ya ha comenzado a causar estragos. En una semana, desplegaremos a todos los hechiceros disponibles para enfrentarlo y exorcizarlo. La mente de Yuji corría a toda velocidad, sus pensamientos eran un torbellino caótico de miedo y confusión. Sukuna, ¿podría ser realmente él? Y si lo era, ¿qué significaba eso para él, para el juramento vinculante que mantenía bajo control su energía de maldición? Como si sintiera su confusión, Yuta extendió la mano, agarró la mano de Yuji y la apretó con fuerza. Yuji lo miró y vio el mismo miedo reflejado en los ojos de su amigo. «Saldremos adelante», susurró Yuta, su voz apenas audible por encima del estruendo de la habitación. «Tenemos que hacerlo». Yuji asintió, pero su mente estaba en otra parte, el peso de la advertencia de Gojo lo oprimía como una mortaja de plomo. Si Sukuna realmente había regresado, entonces los peores temores de Yuji se estaban haciendo realidad. Y en algún lugar profundo de su ser, Yuji no podía deshacerse de la sensación de que esto era solo el comienzo. Capítulo 11. Eco de un plan. La sala de reuniones bullía de tensión mientras los hechiceros reunidos debatían el mejor plan de acción contra Ryomen Sukuna. Había mapas y diagramas esparcidos por la gran mesa en el centro de la sala, marcando posibles campos de batalla, rutas de evacuación y posiciones estratégicas. El aire estaba cargado con la gravedad de la situación, cada hechicero era plenamente consciente de que estaban a punto de enfrentarse a la mayor amenaza que el mundo había conocido jamás. Gojo estaba de pie a la cabecera de la mesa, con los ojos vendados escudriñando la sala. «Nos dividiremos en 3 equipos», comenzó, con voz autoritaria y firme. «El equipo A será nuestra primera línea. El equipo B brindará apoyo y evacuación a los civiles en el área. El equipo C será nuestro respaldo, listo para entrar en acción si las cosas se ponen mal». Yuta, de pie junto a Yuji, estudió el mapa con atención. «Deberíamos posicionar al equipo aquí», sugirió, señalando un lugar cerca de las afueras de Shibuya. «Es un área abierta, hay menos daños colaterales y necesitamos hacer todo lo posible». Gojo asintió con la cabeza. «Buena idea. El equipo estará formado por nuestros hechiceros más fuertes. Yo, Yuta, Nanami y Yuji». El corazón de Yuji dio un vuelco al oír su nombre. Sabía lo que estaba en juego y lo que tenía que hacer. A medida que avanzaba la reunión, el plan fue tomando forma poco a poco, cada detalle fue considerado y debatido meticulosamente hasta que se formó una estrategia clara. Justo cuando Gojo estaba a punto de dar por terminada la reunión, Yuji respiró profundamente y dio un paso adelante. «Espera», gritó, con voz firme a pesar de la agitación que se arremolinaba en su interior. Todas las miradas se volvieron hacia él, con curiosidad y preocupación grabadas en sus rostros. «¿Qué pasa, Yuji?», preguntó Gojo, con un tono gentil pero firme. «Quiero hacer una petición», comenzó Yuji, su mirada oscilando entre Gojo y Nanami. «Me gustaría agregar 2 representantes más a mi juramento vinculante. Nanami Kento y Gojo Satoru». Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Yuta le lanzó a Yuji una mirada preocupada, pero este mantuvo su atención en Gojo, con expresión resuelta. «¿Por qué?», preguntó Gojo frunciendo ligeramente el ceño. Yuji respiró profundamente, preparándose para lo que tenía que decir. «Existe la posibilidad de que me separe de Yuta durante la batalla. O podría surgir una emergencia en la que necesite usar mi energía maldita, pero Yuta no está cerca. Quiero asegurarme de que tengamos un plan de respaldo, por si acaso». Gojo intercambió una mirada con Nanami, quien asintió lentamente. «Tiene sentido», dijo Nanami, con voz tranquila y mesurada. «En una batalla como esta, debemos estar preparados para todos los escenarios posibles». Después de un momento de reflexión, Gojo suspiró y asintió. «Está bien, Yuji. Tienes mi aprobación. Nanami, ¿estás de acuerdo?».
Lo haré, respondió Nanami con expresión seria. Entonces está decidido, dijo Gojo, volviéndose hacia Yuji. Nanami y yo seremos tus representantes. Yuji sintió que se le quitaba un peso de encima, pero sabía que este era solo el primer paso. Gracias, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Con la reunión terminada y el plan establecido, Yuji encontró a Gojo y Nanami justo afuera de la sala de reuniones. ¿Puedo hablar con ustedes dos a solas?, preguntó en voz baja. Gojo levantó una ceja pero asintió. Claro, busquemos un lugar tranquilo. Los tres se dirigieron a un rincón apartado del campus, lejos de miradas y oídos curiosos. Una vez que estuvieron solos, Yuji se giró para mirarlos, con el corazón palpitando en su pecho. Hay algo que no mencioné en la reunión, comenzó Yuji, su voz apenas era más que un susurro. Algo que necesito que ambos sepan. La expresión de Gojo se suavizó y un rastro de preocupación apareció en sus ojos. ¿Qué pasa, Yuji? Yuji respiró profundamente y ordenó sus pensamientos. Si las cosas salen mal mañana, si no podemos detener a Sukuna, necesitaré que ambos evacúen a todos. Llévenlos lo más lejos posible. Nanami frunció el ceño y entrecerró los ojos. Yuji, ¿qué estás diciendo? Yuji los miró a los ojos, con una tranquila determinación en sus ojos. Una vez que estén todos a una distancia segura, me enfrentaré a Sukuna yo solo. Si puedo acumular suficiente energía de maldición durante la pelea, la liberaré toda de una vez. Debería ser suficiente para derrotarlo. Los ojos de Gojo se abrieron de par en par por la sorpresa y su habitual actitud tranquila se desvaneció. Yuji, no. Eso te mataría. Lo sé, dijo Yuji en voz baja, con voz firme a pesar del miedo que lo carcomía por dentro. Pero si no lo hago, todos podríamos morir. Sukuna podría destruirlo todo. Nanami sacudió la cabeza, con expresión de incredulidad y enojo. No puedes pedirnos que sigamos con esto. Tiene que haber otra manera. No la hay, dijo Yuji con firmeza, endureciendo su mirada. No soy como tú, Nanami. No soy humano. Soy una maldición, y las maldiciones existen para ser exorcizadas. Si puedo salvarlos a todos ustedes sacrificándome, entonces eso es lo que haré. Gojo apretó los puños, su corazón se llenó de dolor al ver a Yuji allí de pie, tan valiente, tan decidido, pero tan desgarradoramente resignado. Yuji, eres más que una maldición. Has sido un amigo, un estudiante, te has preocupado por los demás, los has protegido. Eres más humano que la mayoría de las personas que conozco. Yuji negó con la cabeza y una triste sonrisa se dibujó en sus labios. Lo agradezco, Gojo-sensei. Pero ya no podemos engañarnos a nosotros mismos. Nunca estuve destinado a vivir junto a todos ustedes para siempre. Para eso estoy aquí. Para protegerlos, para proteger a Yuta, incluso si eso significa sacrificarme. A Nanami le dolió el corazón al oír las palabras de Yuji, y la comprensión le golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante todo ese tiempo, habían tratado a Yuji como si fuera uno de ellos, como si fuera un ser humano. Pero Yuji nunca se había visto así. Siempre había sabido que era diferente, siempre había sabido que su existencia era temporal, que terminaría en sacrificio. Gojo y Nanami intercambiaron una mirada larga y dolorida. El peso de la decisión de Yuji los presionaba como una carga aplastante. Por favor, susurró Yuji, con la voz quebrada por la emoción. Necesito que ambos estén de acuerdo. No puedo decirle esto a Yuta. Él nunca me dejaría hacerlo. Gojo cerró los ojos y se le partió el corazón al pensar en lo que estaba aceptando. Finalmente, asintió con la cabeza y su voz estaba cargada de tristeza. Está bien, Yuji. Lo haremos. Nanami dudó, su mente se llenó de miles de objeciones, pero al final, supo que Yuji tenía razón. Si fallaban, el mundo estaría perdido. Estoy de acuerdo, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Gracias, susurró Yuji, con lágrimas en los ojos. Gracias a los dos. Sin decir otra palabra, Yuji se dio la vuelta y se alejó, dejando a Gojo y Nanami parados en las sombras, con el corazón pesado por el conocimiento de lo que estaba por venir. Yuji regresó a los dormitorios, con el corazón dolorido por el peso de lo que acababa de hacer.
Abrió la puerta de su habitación y encontró a Yuta ya acostado, con los ojos pesados por el sueño. «Oye», dijo Yuji suavemente, tratando de mantener su voz firme. Yuta levantó la vista y una sonrisa soñolienta se dibujó en su rostro. «Hola. ¿Vienes a la cama?». Yuji asintió y rápidamente se puso una de las sudaderas de gran tamaño de Yuta y un par de pantalones deportivos. Se metió en la cama junto a Yuta, quien inmediatamente envolvió a Yuji con sus brazos, acercándolo más a él. «Ha sido un día largo, ¿eh?», murmuró Yuta con voz cálida y reconfortante. «Sí», susurró Yuji, apoyando su cabeza contra el pecho de Yuta, escuchando el latido constante de su corazón. Yuta se inclinó y le dio suaves besos en el cuello, sus labios rozando la sensible piel de la glándula olfativa de Yuji. Yuji se estremeció ante la sensación y una sonrisa agridulce tiró de sus labios. «Te amo, Yuji», susurró Yuta, su voz llena de tanta calidez y afecto que hizo que el corazón de Yuji doliera. «Yo también te amo», respondió Yuji, con voz temblorosa mientras cerraba los ojos, tratando de saborear ese momento, de grabarlo en su memoria. Mientras Yuta continuaba dándole suaves mordiscos y besos a lo largo del cuello, Yuji sintió que su determinación se endurecía. Haría lo que fuera necesario para proteger a Yuta, para proteger a todos los que le importaban. Incluso si eso significaba sacrificarse. Envueltos en el calor del otro, finalmente se quedaron dormidos, olvidando el mundo exterior por unas pocas y preciosas horas. Capítulo 12. Estrategia final. La atmósfera en la sala de reuniones estaba cargada de tensión mientras los últimos restos de luz del día se filtraban por las ventanas. La reunión de estrategia final antes de su enfrentamiento con Sukuna había comenzado, y el peso de la inminente batalla se cernía sobre todos como una nube oscura. Gojo estaba de pie a la cabecera de la mesa, y su habitual actitud despreocupada había sido reemplazada por una solemnidad poco común. Nanami, con expresión seria, estaba sentada a su lado, mientras que Getou se reclinaba en su silla, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Yuta y Yuji estaban sentados juntos, la tensión en el aire era palpable. «Muy bien, repasemos esto una última vez», comenzó Gojo, con voz tranquila pero firme. «El equipo B saldrá primero para evacuar a los civiles y despejar el área. No podemos permitirnos distracciones una vez que nos enfrentemos a Sukuna». Maki, Panda e Inumaki asintieron en señal de acuerdo, cada uno de ellos plenamente consciente de los riesgos que estaban a punto de correr. Los ojos de Maki brillaron con determinación mientras miraba a Yuji, quien le ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Una vez que el área esté despejada», continuó Gojo, «el equipo avanzará para enfrentarse a Sukuna. Getou, Nanami, Yuta, Yuji y yo tomaremos la delantera. Haremos todo lo posible para contener a Sukuna y evitar que escape o cause más daños». Nanami añadió. «Usaremos todos los objetos y armas malditos que tengamos a nuestra disposición. Todos deben estar completamente equipados y preparados para cualquier cosa». Yuji escuchó atentamente, su mente estaba llena de pensamientos sobre el plan que había discutido con Gojo y Nanami la noche anterior. Miró a Yuta, quien escuchaba con una expresión determinada, sin darse cuenta del sacrificio que Yuji estaba dispuesto a hacer. «Estamos a solo unas horas de la batalla», dijo Gojo, recorriendo con la mirada la sala. «Asegúrense de estar todos listos. Esta será la pelea de nuestras vidas». Con un último asentimiento, Gojo dio por finalizada la reunión y la sala estalló en un torbellino de actividad. Los hechiceros comenzaron a revisar sus armas, a asegurar su equipo y a intercambiar palabras de aliento de último momento. Mientras el equipo B se preparaba para salir a evacuar, Yuji se encontró solo por un momento, con una mezcla de miedo y determinación en sus pensamientos. Sabía lo que tenía que hacer, pero la idea de dejar atrás a Yuta, de no volver a verlo, le hacía doler el corazón. Getou se acercó a él, con expresión tan tranquila como siempre. «¿Estás listo, Yuji?», preguntó con voz firme. Yuji asintió, forzando una sonrisa. «Sí, estoy listo». Getou lo estudió por un momento, sus ojos buscando en el rostro de Yuji cualquier signo de vacilación. «Saldremos de esto», dijo, con tono firme. «Tenemos que hacerlo». Yuji asintió de nuevo, aunque en el fondo sabía que esta batalla sería diferente. Esta vez, tal vez no habría vuelta atrás.
Cuando el equipo B salió de la habitación para iniciar la evacuación, Yuji sintió una punzada de tristeza. Sabía que estaban haciendo todo lo posible para proteger a los civiles, pero eso también significaba que estarían lejos cuando comenzara la verdadera pelea. Esperaba que estuvieran a salvo, que no tuvieran que presenciar lo que él planeaba hacer. Yuta se acercó a él con los ojos llenos de preocupación. ¿Estás bien, Yuji? Sí, respondió Yuji con voz suave. Solo estaba pensando. Yuta rodeó con un brazo los hombros de Yuji y lo acercó a él. Vamos a ganar esto, dijo con tranquila determinación. Tenemos que hacerlo. Yuji se inclinó hacia el abrazo, saboreando la calidez y la comodidad de la presencia de Yuta. Lo sé, susurró, su voz apenas audible. Lo sé. Mientras permanecían allí, abrazados, la realidad de la situación oprimía a Yuji como un peso sofocante. No quería soltarse, no quería dejar atrás a Yuta, pero sabía que no tenía otra opción. Gojo y Nanami observaban desde lejos, con el corazón apesadumbrado por el conocimiento que ocultaban a los demás. Ambos habían aceptado el plan de Yuji, pero eso no hacía que fuera más fácil aceptarlo. La idea de perder a Yuji, de verlos sacrificarse para salvarlos a todos, era casi demasiado para soportar, pero sabían que era necesario. Si no conseguían derrotar a Sukuna, el mundo estaría perdido. Y Yuji, con su inmensa energía maldita, era su única esperanza. Cuando llegó el momento de partir hacia Shibuya, la tensión había llegado a su punto máximo. Todos estaban nerviosos, la anticipación de la batalla que se avecinaba los carcomía. Gojo, Nanami, Getou, Yuta y Yuji fueron los últimos en irse, con el corazón apesadumbrado por lo que estaba por venir. Mientras se dirigían a Shibuya, la ciudad se alzaba a lo lejos, con su silueta recortada contra el cielo que se oscurecía. El aire estaba cargado de una energía siniestra, del tipo que provocaba escalofríos en la columna vertebral y aceleraba el corazón de miedo. Llegaron a sus posiciones designadas, y el inquietante silencio de las calles vacías no hizo más que aumentar la tensión. La ciudad había sido evacuada gracias a los esfuerzos del equipo B, pero la sensación de aprensión persistía. Getou, de pie al frente, escudriñó el área con expresión ilegible. Sukuna está aquí, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Gojo asintió, con la mirada vendada fija en la distancia. Mantente alerta. No sabemos qué está planeando. Yuta apretó su arma con más fuerza, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró a Yuji, que estaba a su lado, con expresión tranquila pero resuelta. Saldremos de esto, susurró Yuta, con la voz ligeramente temblorosa. Yuji forzó una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Sí, murmuró, con el corazón dolorido por el conocimiento de lo que estaba por venir. Lo haremos. Mientras se preparaban para enfrentarse a Sukuna, la batalla final se acercaba cada vez más. Yuji sintió que una sensación de paz lo invadía. Sabía lo que tenía que hacer y estaba listo. Por Yuta, por sus amigos, por todos los que le importaban. Este fue el final del juego. Capítulo 13. Choque de titanes. El aire que rodeaba a Shibuya estaba cargado de energía opresiva, del tipo que podría sofocar a seres inferiores. Las calles, que antes estaban llenas de vida, ahora estaban silenciosas, abandonadas a raíz de la inminente batalla. Sukuna estaba en el centro de todo, su presencia irradiaba un poder aterrador que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Su sonrisa malévola era la única advertencia que necesitaban los hechiceros. Gojo, Getou, Nanami, Yuta y Yuji se habían dispersado y rodearon a Sukuna. Todos podían sentir el peso de la tarea que les aguardaba, una tarea que podría terminar en la muerte de algunos, si no de todos. ¿Listo? La voz de Gojo, tranquila y firme, rompió el silencio mientras sus ojos se cruzaban con los de cada uno de sus compañeros. Sin esperar una respuesta, se lanzó hacia adelante, su técnica ilimitada cobró vida, distorsionando el espacio entre él y Sukuna. Sukuna se enfrentó a Gojo de frente, y su energía maldita chocó con una fuerza que destrozó las ventanas y agrietó el hormigón bajo sus pies. El impacto de su choque envió ondas de choque a través de la ciudad, sacudiendo el área de evacuación donde estaba estacionado el equipo C. Nanami fue el primero en atacar desde un costado, su técnica de proporción apuntaba precisamente a los puntos vulnerables de Sukuna.
pero Sukuna no era un oponente común. Con un movimiento de muñeca, paró el ataque de Nanami, la fuerza hizo que el hechicero patinara por el suelo. «Nanami», gritó Yuta, apresurándose a ayudar. Blandió su arma maldita con precisión mortal, pero Sukuna contraatacó con brutal eficiencia, esquivando el ataque de Yuta y asestando un golpe aplastante en el torso de Nanami. Los ojos de Nanami se abrieron de par en par al sentir el repugnante crujido de los huesos al romperse. La sangre brotó de su boca mientras caía al suelo, apenas capaz de respirar. «Nanami», gritó Getou, con la voz teñida de pánico. Sin dudarlo, convocó a un enjambre de espíritus malditos para que cubrieran a Nanami mientras corría a su lado. Yuji, con los ojos muy abiertos por la alarma, corrió hacia ellos, sus manos brillaban con los signos reveladores de la técnica maldita invertida. «Espera», le instó Yuji, colocando sus manos sobre las heridas de Nanami. Su energía maldita surgió, uniendo los huesos rotos y la carne desgarrada tan rápido como pudo. Nanami gimió de dolor, pero el color lentamente comenzó a regresar a su rostro. «Sáquenlo de aquí», ordenó Getou con tono autoritario. El equipo C se apresuró a entrar, agarró a Nanami y se lo llevó rápidamente del campo de batalla. Getou se volvió hacia Sukuna, con furia en los ojos. «Pagarás por eso», susurró, invocando un espíritu maldito enorme, su forma grotesca y amenazante. Pero Sukuna simplemente sonrió, sus ojos brillaban con un deleite sádico. «Todos ustedes son tan frágiles», se burló, su voz destilaba condescendencia. Getou liberó su espíritu maldito con un rugido, enviándolo a toda velocidad hacia Sukuna. El suelo tembló cuando el espíritu cargó, sus enormes puños golpeando contra las defensas de Sukuna. Por un momento, pareció que el ataque de Getou podría abrirse paso, pero luego Sukuna se movió, demasiado rápido para seguirlo, y el espíritu maldito fue destrozado, sus restos desintegrándose en el aire. Antes de que Getou pudiera reaccionar, Sukuna estaba sobre él, su mano atravesó el costado de Getou con un sonido repugnante. Getou jadeó, la sangre brotó de la herida mientras su visión se nublaba. Cayó de rodillas, agarrándose el agujero abierto en su abdomen. «No», gritó Yuji, corriendo al lado de Getou. Apenas tuvo tiempo de darse cuenta de la gravedad de la herida antes de volver a dedicar su energía maldita a la curación. El esfuerzo de usar la técnica maldita invertida tan rápidamente estaba pasando factura, pero Yuji siguió adelante, con una determinación inquebrantable. El equipo C llegó justo a tiempo para recoger a Getou, el hechicero apenas consciente mientras se apresuraban a evacuarlo del campo de batalla. «Maldita sea», maldijo Gojo en voz baja, entrecerrando los ojos mientras intentaba contener a Sukuna. Podía sentir que la presión aumentaba y que la situación se estaba saliendo rápidamente de control. Yuta, sintiendo la urgencia, avanzó, su propia energía maldita se encendió mientras desataba una serie de ataques devastadores. Se movía con precisión, cada golpe apuntaba a explotar cualquier abertura en las defensas de Sukuna. Pero Sukuna era implacable, contrarrestando cada movimiento de Yuta con una facilidad aterradora. Bastaba con un paso en falso, un error de cálculo de una fracción de segundo. Sukuna asestó un golpe brutal en el costado de Yuta, y el impacto lo hizo estrellarse contra un edificio cercano. Sintió un dolor agudo por las costillas rotas y su respiración se entrecortó mientras luchaba por levantarse. «No juegues más», se burló Sukuna, con voz fría y letal. Avanzó hacia Yuta, con la intención de terminar el trabajo. Yuta apretó los dientes y se obligó a ponerse de pie a pesar del dolor. Activó su habilidad de curación y concentró su energía maldita en curar sus heridas lo más rápido posible. Pero Sukuna ya estaba sobre él y Yuta apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el rey de las maldiciones desató una andanada de ataques. Gojo intervino y su técnica ilimitada apenas logró desviar el ataque, pero estaba luchando. El poder de Sukuna era inmenso y, con la necesidad de proteger el área de evacuación, estaba al límite de sus posibilidades. La risa de Sukuna resonó por las calles vacías, un sonido escalofriante que provocó escalofríos en las espaldas de quienes aún estaban de pie. ¿Es esto lo mejor que tienes, Gojo?, se burló, con los ojos brillando con regocijo malicioso. Gojo apretó la mandíbula mientras intentaba mantener la concentración.
Sabía que se les estaba acabando el tiempo y que necesitaban encontrar una forma de cambiar el curso de la batalla. Pero con Yuta herido y Yuji apenas resistiendo, las probabilidades parecían cada vez más sombrías. La mirada de Yuji iba de Gojo a Yuta, mientras su mente corría a toda velocidad mientras calculaba sus posibilidades. Sabía lo que tenía que hacer, incluso si eso significaba. Gojo-sensei. Gritó Yuji con voz urgente. Gojo se giró y su expresión era interrogativa. Coge a Yuta y sal de aquí. Gritó Yuji, con los ojos ardiendo de determinación. Yo me encargaré de Sukuna. Por un momento, Gojo dudó, sintiendo el peso de las palabras de Yuji. Sabía lo que Yuji estaba planeando, lo había sabido desde que lo hablaron por primera vez. Pero escucharlo ahora, en medio de la batalla, lo hizo aún más real. Yuji comenzó Gojo, pero Yuji lo interrumpió. No hay tiempo. Váyanse. Instó Yuji, con la voz ligeramente quebrada. Por favor. Gojo apretó los puños, cada instinto le gritaba que luchara, que protegiera a sus estudiantes. Pero también sabía que Yuji tenía razón. Si se quedaban, solo se interpondrían en su camino. Gojo asintió con el corazón apesadumbrado, ya había tomado una decisión. Se movió rápidamente, agarró al herido Yuta y lo alejó del campo de batalla. Yuta forcejeó débilmente, con los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Yuji, no. Protestó Yuta, extendiendo la mano mientras Gojo lo arrastraba. Pero Yuji se mantuvo firme, con expresión resuelta mientras se preparaba para enfrentar a Sukuna solo. Cuídate, Yuta, susurró Yuji, su voz apenas audible por encima de los sonidos de la batalla. Yo me encargaré de esto. Mientras Gojo y Yuta desaparecían en la distancia, el campo de batalla quedó en un silencio inquietante. Sukuna, percibiendo el cambio en el aire, centró toda su atención en Yuji, y su sonrisa se ensanchó con cruel anticipación. Entonces, ahora somos solo tú y yo, ronroneó Sukuna, con su voz cargada de oscura diversión. Yuji no respondió, su mirada permaneció firme mientras enfrentaba al rey de las maldiciones. Podía sentir el peso del momento, la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Pero no había miedo, solo una sensación de propósito, de saber que ese era su camino. Mientras ambos se enfrentaban y la batalla final estaba a punto de comenzar, el destino del mundo estaba en juego. Capítulo 14. La última batalla. El silencio entre Yuji y Sukuna era electrizante, cargado de un entendimiento tácito de que esta batalla lo decidiría todo. El sol se había ocultado en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el desolado paisaje urbano de Shibuya. Los únicos sonidos eran los ecos distantes de las órdenes de evacuación y el suave zumbido de la energía maldita que llenaba el aire. La sonrisa de Sukuna se ensanchó y sus afilados dientes brillaron en la penumbra. ¿Crees que puedes vencerme, muchacho? No me hagas reír. La expresión de Yuji era de acero, sus ojos clavados en los de Sukuna. Podía sentir el peso de las palabras de Gojo y Nanami resonando en su mente, el conocimiento del plan que había mantenido oculto a todos los demás. Este era el momento que había estado temiendo, pero también el momento que había aceptado. Basta de hablar, dijo Yuji, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. Comenzó a reunir su energía maldita, y el aire a su alrededor crepitó con poder. La magnitud de la misma era casi abrumadora, pero Yuji se mantuvo firme, concentrando cada gramo de su fuerza en la tarea en cuestión. Sukuna entrecerró los ojos al percibir el cambio en la energía de Yuji. Interesante, murmuró con un brillo peligroso en los ojos. Muéstrame lo que tienes, entonces. Capítulo 15. El Cordero y el Lobo. La batalla entre Yuji y Sukuna comenzó con un rugido, ambos luchadores se atacaron entre sí a una velocidad aterradora. Las calles de Shibuya temblaron bajo sus pies cuando sus puños chocaron, enviando ondas de choque a través del aire. Yuji se movió con una precisión y ferocidad que tomó por sorpresa incluso a los hechiceros más experimentados. Siempre había sido fuerte, pero esto era diferente. Esta era la fuerza de alguien que sabía que no tenía nada más que perder. La risa de Sukuna resonó en el campo de batalla mientras se enfrentaba de frente a los ataques de Yuji. El rey de las maldiciones se deleitaba con el desafío, sus ojos brillaban con un deleite sádico.
Estás lleno de sorpresas, mocoso, se burló Sukuna, esquivando un puñetazo que habría destrozado una piedra. ¿Pero realmente crees que puedes vencerme así? Yuji no respondió, estaba concentrado por completo en la pelea. Sabía que estaba en desventaja sin su energía maldita, pero había algo más que lo impulsaba, algo que alimentaba cada golpe, cada esquiva, cada respiración. Tenía un plan y era la única oportunidad que tenían. Los hechiceros que observaban desde lejos no podían creer lo que veían sus ojos. Era el mismo Yuji con el que habían luchado, el mismo Yuji que se había reído con ellos y los había protegido. Pero ahora era una fuerza de la naturaleza que seguía el ritmo de Sukuna en una batalla que debería haber sido imposible para cualquier maldición, y mucho menos para una sin acceso a todo su poder. Sukuna, percibiendo la tensión en los movimientos de Yuji, comenzó a jugar con él. Iba a la par con el ritmo de Yuji, absteniéndose de usar su energía maldita, saboreando la emoción del combate cuerpo a cuerpo puro. El desafío era estimulante, un placer poco común para la antigua maldición. A medida que la pelea se prolongaba, Yuji podía sentir que la energía maldita dentro de él crecía hasta un punto de ruptura. Era como si sus propias células estuvieran siendo destrozadas por la magnitud de la misma. Solo necesitaba aguantar un poco más, hasta que Sukuna mordiera el anzuelo. Entonces sucedió. Con una sonrisa feroz, Sukuna clavó su mano en el torso de Yuji, desgarrando carne y hueso con sus dedos. El dolor era cegador, pero Yuji había estado esperando esto. Se aferró al brazo de Sukuna, sujetándolo con un agarre alimentado por la desesperación y la determinación. En ese instante, Gojo, que observaba desde un costado, vio el momento que Yuji había estado esperando. Con un movimiento de muñeca, Gojo activó su habilidad como representante de Yuji, liberando el juramento vinculante que había mantenido sellada la energía maldita de Yuji. La oleada de poder que siguió fue como un maremoto, que se estrelló contra Sukuna con una intensidad que tomó por sorpresa incluso al rey de las maldiciones. La energía maldita de Yuji, desenfrenada y abrumadora, comenzó a atravesar las propias defensas de Sukuna, cortando la esencia misma de su ser. La sonrisa de Sukuna vaciló cuando se dio cuenta de la trampa en la que había caído. Trató de apartarse, pero el agarre de Yuji era implacable, arrastrándolo más cerca incluso cuando su propia fuerza comenzaba a menguar. Yuji podía sentir que su vida se escapaba con cada onza de energía maldita que vertía en el ataque, pero no se detuvo. Esta era la única manera. Tenía que terminar con esto allí. Sukuna forcejeó, su cuerpo se tambaleó mientras la energía maldita de Yuji lo atravesaba, desmantelándolo de adentro hacia afuera. La batalla que parecía tan imposible ahora llegó a su brutal e inevitable conclusión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sukuna cayó de rodillas, la luz en sus ojos se desvaneció cuando los últimos restos de su poder fueron consumidos por el ataque de Yuji. Y luego, se fue, vencido por la misma maldición que alguna vez había creído inferior a él. Yuji se quedó allí parado por un momento. El mundo a su alrededor se volvió borroso mientras su visión se oscurecía. Lo había logrado, los había salvado a todos. Pero el costo había sido todo. Desde un costado del campo, un grito rompió el silencio. Yuji. Yuta se liberó del agarre de Gojo y corrió hacia el campo de batalla con una desesperación que hizo que su corazón se sintiera a punto de estallar. Llegó hasta Yuji justo cuando las piernas del chico cedieron, atrapándolo antes de que pudiera tocar el suelo. Yuji miró a Yuta con una sonrisa cansada, sus ojos ya vidriosos por la finalidad de lo que había hecho. Yuta, susurró, su voz apenas audible por encima del sonido de su cuerpo comenzando a desintegrarse. Yuta abrazó a Yuji con fuerza, sus manos temblaban al ver que los bordes de la figura de Yuji empezaban a desvanecerse. No, Yuji, estarás bien. Shoko está aquí, ella puede sanarte. Solo aguanta, ¿de acuerdo? Shoko ya estaba allí, deslizándose hacia el lado de Yuji con su técnica de maldición inversalista. Pero cuando intentó canalizar su energía hacia él, esta se apagó, incapaz de aferrarse. Lo intentó una y otra vez, pero fue inútil. El cuerpo de Yuji se estaba desintegrando demasiado rápido, su propia esencia se estaba desmoronando ante sus ojos. Lo siento, susurró Shoko, con lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba hacer que su técnica funcionara.
Lo siento mucho, Yuji. Yuta negó con la cabeza, negándose a aceptarlo. No, por favor, puedes salvarlo, ¿verdad? Tienes que salvarlo. Pero Yuji sabía la verdad. La había sabido desde el momento en que tomó la decisión de liberar su energía maldita. Está bien, murmuró, con voz débil pero firme. Solo estoy feliz de haber podido estar contigo, Yuta. Te amo. Las palabras atravesaron a Yuta como una espada, dejándolo sin aliento. Yo también te amo, dijo con voz ahogada, presionando su frente contra la de Yuji mientras la figura del chico continuaba desapareciendo. Se suponía que tendríamos un futuro juntos, Yuji. Nos casaríamos, tendríamos una familia, no puedes dejarme, no otra vez. La sonrisa de Yuji era suave, llena de la calidez que siempre lo había definido, incluso en los momentos más oscuros. Lo siento, susurró, su voz cada vez más débil. Pero estoy tan feliz de haber podido estar contigo, aunque haya sido solo por un ratito. Yuta se aferró a Yuji mientras su cuerpo continuaba desintegrándose, dejando atrás solo la sudadera con capucha que aún tenía su olor y los pantalones que había estado usando. Cuando lo último de él finalmente se desvaneció, Yuta dejó escapar un grito de angustia, el sonido resonó en el campo de batalla ahora silencioso. Los demás hechiceros se habían reunido a su alrededor, con el corazón destrozado al presenciar la escena. Maki sollozaba en el pecho de Panda, su cuerpo temblaba con la fuerza de su dolor. Nanako y Mimiko se aferraron a Getou, enterrando sus rostros en su túnica mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Incluso Gojo, el hechicero más fuerte de su era, estaba temblando, con los ojos muy abiertos y los nudillos blancos. Yuta sostuvo la sudadera vacía cerca de su pecho, sus lágrimas empapaban la tela mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, perdido en la agonía de su pérdida. Yuji se había ido, el niño que los había salvado a todos, el niño que lo había amado tan ferozmente y tan desinteresadamente, se había ido. Y el mundo se sintió más vacío por ello. Capítulo final. El peso del silencio. La batalla había terminado. Los ecos del combate se habían desvanecido, dejando atrás solo el silencio opresivo que sigue a la devastación. Shibuya, una vez rebosante de vida, ahora se erguía como un monumento sombrío al choque de hechiceros y maldiciones. Pero para Yuta Okkotsu, el mundo se había reducido a los confines de su dolor, tan vasto y absorbente como el cielo nocturno. Yuta estaba sentado en la azotea de Jujutsu-hai, con el viento alborotando su cabello mientras agarraba la sudadera con capucha de Yuji, el último vestigio físico del chico que había sido todo para él. El aroma todavía estaba allí, débil, reconfortante y agonizante a la vez. Se presionó la tela contra el rostro, deseando un milagro que nunca llegaría. A su lado, la presencia de Rika se cernía como una sombra, su forma etérea reflejaba el dolor en el corazón de Yuta. Ella había sido una vez su maldición, pero ahora era su única compañera en esta existencia vacía. Sus ojos, por lo general tan brillantes con amor posesivo, estaban empañados por el peso de la pérdida. Se ha ido de verdad, susurró Yuta, su voz apenas audible por encima de la brisa. Sus dedos se apretaron alrededor de la sudadera con capucha, los nudillos blancos por el esfuerzo de aferrarse al pasado. No pude salvarlo, Rika. No pude cumplir mi promesa. Rika no respondió. No era necesario. El dolor en el corazón de Yuta era también el suyo. El vínculo que compartían nunca había sido más fuerte, pero no hacía nada para llenar el enorme vacío que había dejado la ausencia de Yuji. Los días posteriores a la muerte de Yuji habían pasado en un abrir y cerrar de ojos. Los hechiceros habían llorado, sus lágrimas se mezclaron con la sangre y el sudor de la batalla. Gojo había permanecido en silencio, su actitud habitualmente confiada se había quebrado, sus ojos ensombrecidos por un dolor que reflejaba el de Yuta. Nanami, estoico como siempre, había inclinado la cabeza, su dolor enterrado bajo una capa de resolución. Y Getou, que siempre había tenido una visión cínica del mundo, se encontró destrozado de maneras que no había previsto. Pero para Yuta, el mundo había perdido su color. Cada paso que daba se sentía como si estuviera caminando por un mundo que no era el suyo. Evitaba a los demás y se retiraba a la soledad con nada más que el recuerdo de Yuji como compañía.
Habían enterrado a Yuji en una parte apartada de los terrenos de la escuela, un lugar donde el sol siempre brillaba y el viento llevaba el aroma de las flores en flor. Había sido una ceremonia pequeña, solo aquellos que lo habían amado, aquellos que habían luchado a su lado. Yuta había estado de pie junto a la tumba, con la mano apoyada en la piedra, como si al tocarla pudiera sentir de alguna manera el calor de Yuji nuevamente. «Nunca te olvidaré», susurró Yuta, con la voz quebrada por el peso de su promesa. «Viviré por los dos, Yuji». Pero a medida que los días se convertían en semanas, a Yuta le resultaba cada vez más difícil cumplir esa promesa. El vacío era sofocante, los recuerdos demasiado nítidos, demasiado frescos. A donde quiera que miraba, veía a Yuji, riendo, sonriendo, luchando. Y en sus sueños, Yuji siempre estaba fuera de su alcance, un espectro que se desvanecía con la luz de la mañana. Rika se movió a su lado, su figura brillaba como si ella también estuviera luchando por aferrarse a la realidad. Se inclinó hacia Yuta, su presencia era un peso reconfortante contra su costado. «Tenemos que seguir adelante, Rika», dijo Yuta, esta vez con voz más firme. «Por él. No querría que nos rindiéramos». El viento se levantó y trajo consigo el olor de la lluvia. Yuta se puso de pie y se ajustó la sudadera con capucha de Yuji como si pudiera protegerlo de la tormenta que se avecinaba. Miró la escuela, el lugar donde él y Yuji habían compartido tantos momentos, tanto buenos como malos. Era un lugar lleno de recuerdos y un lugar donde él continuaría luchando, viviendo y honrando el sacrificio de Yuji. «Te mantendré cerca, siempre», susurró Yuta al viento, sus palabras como una promesa al chico que los había salvado a todos. «Y me aseguraré de que tu historia nunca sea olvidada». Tras una última mirada al cielo, Yuta se dio la vuelta y caminó hacia los dormitorios. Rika lo siguió, su figura apareciendo y desapareciendo como un sueño que se desvanece. Pero mientras la lluvia comenzaba a caer, empapando el mundo de gris, Yuta sintió una pequeña chispa de calor en su pecho. Yuji se había ido, pero su espíritu seguiría vivo en cada paso que diera Yuta, en cada batalla que librara. Y un día, cuando llegara su hora, Yuta supo que volverían a encontrarse, más allá del velo de la muerte, en un lugar donde las maldiciones y los hechiceros finalmente podrían descansar. Hasta entonces, llevaría consigo el recuerdo de Yuji, un eco silencioso en su corazón que nunca se desvanecería.